Nosotros necesitamos que la policía nos garantice la seguridad. Eso es un término general. Es la policía la que tiene que ocupar los diferentes espacios de todas nuestras ciudades, en todas partes, en todos los sistemas democráticos. Tiene que estar la policía. La policía, como muchas partes de nuestra sociedad, ha sido permeada por ese narcotráfico y por esa corrupción. Pero es la policía, es el sistema de justicia, es la política, son muchos espacios, a veces la misma academia, en fin, ha estado permeada. Pero tenemos que poner una atención especial en la policía. La policía es fundamental, una exigencia, un seguimiento. Los detalles de la forma como ustedes manejan la policía probablemente son diferentes de los nuestros. La policía en Colombia es una policía nacional, no es una policía local. Hay coordinación, por supuesto, del gobierno nacional con el gobierno local. En Colombia los gobiernos municipales tienen mucho poder, hay una descentralización muy grande y alcaldes tenemos, o cuando estaba yo de alcalde, teníamos mucha discreción y mucho para hacer sobre nuestra localidad, lo cual yo creo que es importante, pero en coordinación con un gobierno nacional. La policía es fundamental. Hemos pasado por etapas donde había una policía que estaba muy infiltrada por ese narcotráfico. Rápido, atención especial sobre eso. Va de la mano del paquete de la justicia y tienen que dedicar a eso, pues dependerá de cada lugar cómo se diseñan ese tipo de acciones, pero la policía tiene que ser una primera consideración dentro de ese tema de la seguridad. Nosotros necesitamos que la policía ocupe los espacios. Si la legitimidad del Estado no ocupa los espacios, nos los ocupan otros, y ustedes ya saben quiénes son los que los ocupan. Es muy importante tener eso claro. Nosotros, en la circunstancia que nos tocó, en el momento, después de tantos años, el gobierno nacional había hecho un proceso de negociación con grupos paramilitares sinónimo narcotráfico. Todo eso significó, y lo digo de manera muy breve, ustedes están en otras circunstancias, significó que un grupo de esas cabezas del narcotráfico se desmovilizaba y mucha de la gente que hacía parte de esos grupos, en principio se desmovilizaba y entraba entonces en una situación donde nosotros teníamos que hacer un proceso de reinserción. Los detalles son largos y no me puedo quedar en todo eso para irles contando, pero se los voy a ilustrar de la siguiente manera con algo que es importante para entender todo lo que viene a continuación. Tenemos un conflicto. Es un conflicto violento, asociado con el narcotráfico, en el caso nuestro en Colombia, con más variables, guerrilla y otro tipo de fenómenos, pues dificilísimo todo. Pero entonces acá está ese conflicto. Habitualmente la sociedad reacciona cuando dice encontramos el conflicto y entonces inmediatamente va a responder sobre el conflicto. ¿Cómo se capturan? Se tiene que capturar, se tiene que combatir y entonces siempre se está mirando el conflicto y la forma como se puede salir de ese conflicto. Repito, a los grandes capos del narcotráfico hay que capturarlos y eso se tiene que hacer como sociedad. Se tiene que hacer pues toda esa intervención, pero repito, la sociedad de repente mira cuando ya está en el conflicto. Y entonces la única preocupación es ver cómo se sale de ese conflicto. Eso es parte importante, se tiene que hacer y esa es una de las tareas que ustedes están viviendo y que la tienen que vivir y no se puede descansar un solo minuto. Pero hay algo muy importante que es de lo más importante, lo más crucial que yo les puedo decir a ustedes y es algo que habitualmente no se piensa por la forma como se encara el problema. Resulta que al conflicto se entra, hay una puerta de entrada. Entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer es muy elemental y es ¿cómo y por qué entró una persona al mundo de la ilegalidad y del conflicto? Repito, habitualmente está en el conflicto y cómo hacemos para acabar con el conflicto, pero se nos olvida que a ese conflicto se entró. Las personas que están allá no cayeron al conflicto, sino que entraron por una puerta que existe. Y esa puerta de entrada al conflicto la tenemos que mirar. Y la tienen, no debo decir tienen, deberían. Mi sugerencia, mi mejor consejo es, ojo con esa puerta de entrada. Porque usted puede sacar muchos por un lado y saca, pero si la puerta de entrada está abierta, le entran y le entran y le entran y no se termina. Hay que mirar la puerta de entrada al conflicto. Dicho en forma así muy rápida, con mis manos, esa puerta hay que irla cerrando todos los días hay que irla cerrando, para que sea más difícil entrar y para que cada vez entren menos. Y esa es una forma de combatir el conflicto. Habitualmente en el desespero solamente se mira, yo quiero ser reiterativo y disculpen que repita una y otra vez, solamente se mira cómo hay que hacer aquí adentro, que hay que hacerlo. Pero si no mira la puerta de entrada, tenga la certeza de que la duración va a ser infinita. Si no miramos cómo vamos cerrando esa puerta, y esa puerta hay que cerrarla. ¿Cómo se cierra esa puerta? Déjenme, yo utilizo un par de figuras para ilustrar a ustedes qué manera y cómo puede uno visualizar lo que yo estoy diciendo acá. Para la mayoría de las personas de nuestra sociedad, o para un número muy grande, si se paran acá y miran enfrente, ¿qué ven? Un muro.
Y al frente, al lado de ese muro, perdón, hay una puerta que es la entrada al mundo de la ilegalidad en sus múltiples formas. Y enfrente, repito, hay un muro donde no hay ninguna alternativa para pasarlo o traspasarlo. La probabilidad de que una persona sin ningún tipo de capacidad o de oportunidad escoja esta puerta es bien alta. ¿Cuál es el reto y cómo se cierra esa puerta? ¿Qué está pasando? Entonces eso hace que dice la gente, pues no hay problema en entrar, aquí no hay ley, aquí no hay legalidad, entonces esa puerta parece más grande. Toda la impunidad, toda la corrupción, toda la ilegalidad abre la puerta más, y lo que nosotros tenemos que hacer es irla cerrando. Por eso es tan importante la cultura de la legalidad, por eso es tan crucial la lucha contra la corrupción, porque esa es una forma de ir cerrando esa puerta, no solamente con las intervenciones sociales, sino tener eso muy claro. Sigo explicándoles a ustedes un poco. Ahí está el proceso de reinserción, se los voy a ilustrar también con el tema de las puertas, para que me entiendan qué es lo que nos enfrentamos. Colombia, Medellín, hay un muchacho desmovilizado. Es un muchacho que llega a mí y me entrega un arma y me dice, aquí está el arma. Tiene 25 años, ¿sí? Y me acaba de entregar un arma. Y nosotros tenemos como tarea devolverlo a incorporar a la sociedad. Una cosa es desmovilizarse y otra cosa es trabajar con él para volverlo a ser parte de la sociedad. Miremos ese muchacho, su historia. Ese muchacho tiene 25 años y si le preguntamos hasta dónde estudió, nos dice quinto de primaria. Y si nos vamos atrás, le preguntamos cuándo entró, me dijo cuando tenía 15. O sea, ya lleva 10 adentro del mundo del conflicto, en el mundo de la destrucción. Y si miramos, entonces tenía 15 años, estaba en quinto de primaria, estaba en alguna esquina de alguna parte de la ciudad. Y si miramos un poco más atrás, en su barrio, en su comunidad, ya había visto la violencia, la muerte, la destrucción alrededor. Y si miramos un poquitico, muy probablemente algún familiar ya quedó dentro de esos que murieron dentro de toda esa lucha. Y si miramos un poco más atrás, muchas veces encontramos violencia intrafamiliar, violencias en espacios que se van encadenando la una tras la otra. Aparece esa puerta más grande y la forma de entrar es mucho más rápida. Uno de los problemas, si ustedes en Ciudad Juárez lo tienen y dolorosamente ha sido una expresión ante el mundo, es el respeto por las mujeres. La violencia contra las mujeres tiene mucho que ver con muchas de las cosas que pasan en nuestra sociedad. Esa violencia intrafamiliar se va encadenando, repito, hasta que se convierte en este de 25 años que estamos recibiendo aquí para ver cómo lo vamos a reinsertar o reintegrar a la sociedad. Pero ese muchacho, cuando tenía 15 años y estaba en quinto de primaria, estaba en la puerta. Y ya nos tocó recogerlo 10 años después de toda la destrucción posible. El 90% de los que entraron con él a ese mundo están muertos, porque ese mundo es el de la muerte. De eso, con la probabilidad muy alta, van a aparecer allá de una forma u otra. Entonces, ¿sí me entienden lo que yo quiero decir cuando les digo, ojo con la puerta? Porque a ese muchacho lo podíamos haber parado antes. Trabajar con él y entender qué significa esas intervenciones es abrir puertas. Hay muchos trabajos que se tienen que hacer en ese terreno, hay muchas lecciones para aprender de lo que nosotros hemos vivido y sufrido para que acá no lo repitan. Y lo que está pasando, porque eso que pasó, ese conflicto que está dando, significa que ya se entró mucha gente, ya entraron muchos. Y por supuesto ahora hay que ver cómo salen de allá, pero hay que ir cerrando para que no nos entren más y cada vez entren menos. Todo el conflicto va perdurándose y nos va haciendo más grande la puerta. Eso quiero decirlo y quiero dejarlo como un mensaje muy poderoso para ustedes que están sufriendo hoy, ¿sí? Que ven muchas veces la impotencia, el dolor de lo que hay asociado con la inseguridad, con una ciudad distinta a la que querían y que tenían durante mucho tiempo, pero allá se nos entraron y eso no fue un accidente. Nos ha pasado a nosotros como sociedades y esa puerta está abierta. La puerta, repito, y no puedo decirlo más, trato de decirlo con toda mi capacidad en la vida, decir, ciérrenla. Cierren esa puerta, no la descuiden un solo segundo. ¿Se va a demorar? Puede que se demore, pero si lo empiezan a hacer desde ahora se ahorra mucho tiempo en el camino que se recorre. Y entonces vamos a abrir las puertas. Vamos a hablar entonces ahora de oportunidades. Vamos a ese muro que está sellado allá enfrente, con esa puerta gigantesca de la ilegalidad al lado, vamos a empezar a abrirle los huecos y abrirle las puertas, y esas son las oportunidades. Es la mezcla, repito, hay que hacerlo todo en forma simultánea. No es que vamos a recuperar la seguridad y entonces se va a tener el control. Nosotros ya vimos la película, el ejército llegó porque la policía no podía, porque estaba infiltrada, por todo ese tipo de cosas. En Colombia hemos avanzado muchísimo y hemos aprendido todo eso. Pero entonces, el mensaje es cómo se hacen las oportunidades. Hay que entender el contexto de cada lugar de nosotros. Les voy a hablar un poco acerca de las oportunidades. Aquí está una frase, como les dije, si me la ponen ahí.